change I spent on you. Where are the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Javier Pérez Nieto, que se ha ofrecido a hacer su presentación para Caballeros del Lid. Así que primero, antes de nada, Javier, muchas gracias por estar aquí, dedicarnos este tiempo y querer compartir con nosotros tus experiencias. ¿Cómo estás? Muy bien, Soraya, gracias a ti. En primer lugar, quería, aunque ya te conocen, porque tienes ya mucha experiencia, has grabado muchos vídeos, quiero que para los que puedan no conocerte un poquito, nos cuentes quién es Javier Pérez Nieto. Difícil pregunta. ¿Quién es Javier Pérez Nieto? Ahí anda vueltas con un vídeo sobre eso. Pues realmente no lo sé. O sea, Javier es un nombre que me pusieron mis padres. Y ni siquiera eso me define. O sea, supongo que soy, pues eso, unos rasgos identitarios, o sea, un ser no siendo los demás. Y poco más puedo decir. Muy bien, Javier, pero tú llevas, por ejemplo, mucho tiempo en el camino de la investigación, eres investigador, lees mucho, has hecho muchos vídeos que pueden estar dentro de lo que es el mundo del esoterismo, el ocultismo, el mundo de la búsqueda de la verdad. Todas estas personas que estamos, digamos, en este camino suelen hacer parones y hacer introspecciones para un poco analizar quiénes somos, ¿no? Entonces, eso es algo que tú has tenido que hacer. Sí, claro. Yo siempre he sido muy escéptico de todo. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a un hecho que no puedes explicar de una forma mundana? Bien, pues eso es lo que me ha inclinado a mí a preocuparme en intentar comprender ciertos aspectos. A todo el mundo le pasa. Y hay dos posibles reacciones, o sea, una, intentar comprenderlo y otra, negarlo porque no se ajusta al sistema de creencias, a esos rasgos identitarios o a los prejuicios propios de la persona o tal. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque aunque yo pueda tener unas creencias, como por ejemplo, no sé, cosas como, yo qué sé, me seduce la idea o fantaseo con la idea de astronautas en la antigüedad, sí que me he preocupado también de contrastar, corroborar, verificar informaciones y generalmente desmontar un montón de argumentos en favor de esto. Y no porque yo quiera tener razón o quiera defenderlo o quiera, pues yo qué sé, cualquier cosa. No, lo hago para estar más cercano de un grado de certeza. Claro, si yo me creyera, por ejemplo, lo que me dice cualquiera, pues no sería realmente. Entonces, pues lo que hago es hacer una criba, contrastar y tal. Y claro, eso te lleva por muchos derroteros. O sea, te sumerge en la filosofía, te sumerge en la ciencia más moderna, te sumerge también, pues yo qué sé, en libros prohibidos o que no se tienen en cuenta, o cosas así. A ver, a mí me parece muy bien. De hecho, yo creo que eso es algo que es natural y debería hacer todas las personas. Muchos sí que tienen vivencias o tienen experiencias, las dejan pasar porque no las entienden. A mí me ha pasado, ¿no? De casos que en genealógica era jovencita, muy jovencita, las he dejado pasar, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de tu vida eso se te queda ahí y vas cortejando un poquito, investigando o viendo a ver qué es lo que te ha pasado, qué es lo que has vivido, ¿vale? Lo que pasa es que a mí no me gusta, pero yo tengo no es tu caso. A mí no me gusta muchas personas que solo creen en lo que está escrito en la historia, solo creen en lo que pueden ver. Entonces, yo soy de las que piensan que a veces la historia no siempre es como nos la han contado o no siempre es como nos la han escrito, porque también eso depende mucho del prisma con el que esa persona que la ha escrito vea las cosas, la corriente que la ha escrito, o si se quería conseguir algo con ese escrito, ¿vale? Eso por un lado. Y luego también porque sabemos, o yo tengo claro, de que igual que hay cosas materiales que vemos, físicas, hay cosas intangibles que no vemos, que eso no significa que no dejen de existir.
Pero tú ahí yo creo que eres más inteligente porque no te basas solo en lo que has leído, has estudiado, sino que amplías un poco más tu mente y das opción a que puedan, pueda haber cosas o pueda ser realidad. No eres ya que dices, no, esto es imposible, ¿no? Sino que siempre estás abierto a otras posibilidades porque me imagino que tu cabeza piensa, jolín, si hay tantas experiencias, si hay tantas cosas, si hay tanto de esto, algo tiene que haber, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Y has dicho una cosa que a mi juicio es interesante. Por ejemplo, lo de la historia no es como nos la han contado. Claro, evidentemente no. La historia es un convencionalismo de personas que piensan igual o si no, pues el escrito del que ha sido sometido, pues un poco para adorar la píldora pues, del que le somete. Vamos a ver, tienes razón en lo que dices. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, luces en el cielo o tiene una sensación como de estar durmiendo y tener una experiencia muy vívida o cuestiones por el estilo, pues hacen preguntarse eso y eso te aparta del convencionalismo, porque dentro de ese convencionalismo, de ese consenso, que ya digo que, bueno, no creo en los consensos per se porque son nocivos, o sea, son dogmáticos, es una creencia un tanto extraña, sí que te aparta de eso y te hace pues un poco buscar a ver cómo puedes comprender las cosas. Evidentemente, hay gente que pues se provee el sustento pues, en base a la situación desesperada, a la angustia de ser de otras personas. Pues hombre, yo no lo hago, pero también hay que tener cuidado con eso porque no por salirte del convencionalismo no hay peligro, sino hay trampas. Sí, ayer mismamente estuvimos hablando en una conversación con un amigo, con Manu, de eso, ¿no? De que todo tiene un límite, una línea roja, que tienes que saber no llegar a esa línea y quedarte con mensajes sencillos, con cosas sencillas que puedas entender a esta realidad, porque si no es cuando ahí te puedes perder y ver otras posibilidades erróneas, ¿no? Entonces, es que este mundo es tan complicado, tan complejo. Hay en él tanta información de tantas cosas distintas, ¿no? Es tan profundo en sí que yo siempre digo, ¿no? Vamos a intentar ir a lo sencillo más que a lo mejor buscar donde es difícil encontrar. ¿Tú has tenido alguna experiencia así, Javi, paranormal, extracorpórea o alguna experiencia no común? Pues sí, varias, sí. Por ejemplo, como he dicho antes, cuando tienes avistamientos de luces, vamos a decir así, en los cielos, o cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, o cuando tienes, pues yo qué sé, o sea, ha habido varias, o sea, quizás decirlas todas sea, pero la cuestión de las experiencias, por ejemplo, estas que he tenido, pues sí que me han llevado por ahí. Pues cuando uno tiene una experiencia vívida, por ejemplo, cuando está durmiendo o tal, pues uno busca y resulta que hay una cosa que se llama sueños lúcidos o tal o cual, pero dice, no, pero es que esto no era, ya te enteras de otras cosas, como van a ser los viajes astrales o tal, que también se dan en las experiencias cercanas a la muerte, que yo, por ejemplo, he tenido, y también pues hay como una sensación de cómo salir del cuerpo, aunque bueno, pues uno estudia, por ejemplo, sectas budistas, como pueda ser la secta Chen o tal, pues ve que lo enfocan de otra manera, o sea, como que no es una salida del cuerpo, sino una, vamos a decir, retroinspección, o sea, te metes dentro de ti en lugar de salir. Pues son cosas, son puntos de vista, que yo no digo que unos sean válidos y otros no, pero te ayudan a construir el puzzle, que es la realidad, pues de una manera más fidedigna que pues creyendo lo que te pueda decir alguien o dando por sentado que eso no existe porque no lo puedes explicar. Es así, yo sí he tenido varias, Nos, nos, pero sí, nos perdón. puedes contar, has tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Has dicho. Sí. ¿Nos puedes contar tu vivencia? Porque yo conocí a una persona, a un señor mayor, que sí que había tenido una, y cuando le dijimos, ¿y qué viste? Porque él sí que vio un túnel y él vio una luz. Y cuando le dijimos, y él vio algo después de la luz, ¿vale? Y allí sintió, le dijeron que él tenía que volver, por lo que fuera. Entonces, cuando yo le preguntaba, yo y otros cuantos más que nos contasen, él decía, no, yo no os lo puedo decir, porque eso puede condicionar a que cuando os llegue vuestro momento veáis lo que he visto yo, y no tenéis por qué ver lo mismo que he visto yo, nos dijo. Entonces, siempre me ha quedado ahí
Aunque yo creo y sé lo que hay, ¿no? Pero bueno, eso ya es personal. Si tú has visto algo o qué experiencia has tenido. Bueno, yo he tenido dos experiencias cercanas a la muerte. Una fue, pues era yo muy joven y tengo vago recuerdo en el sentido de que, por ejemplo, no siempre que existe una experiencia cercana pues se ve la luz o se ven personajes o tal. En la segunda sí, pero en la primera no. Y cosas por el estilo, o sea, huelga, o sea, hacer todo el repaso, porque todo el mundo sabe lo que es una experiencia cercana a la muerte, y si no, pues se pueden documentar, que hoy hay internet y tal. Pero también es cierto que dentro de las experiencias cercanas a la muerte, a mí no me ha pasado, pero hay un número de personas importante dentro de la estadística que, por ejemplo, tienen experiencias infernales, que no ven una luz y seres que les dicen, ay, y no sienten paz y no sienten tal. O sea, viven el infierno. Entonces, claro, ¿a qué nos enfrentamos ahí? Pues no lo sé. Por eso indago e intento enterarme. Claro que es fuerte. A ver si va a ser real lo del el cielo y el infierno que nos han contado toda la vida, ¿no? Que Ah, según sí. cómo actúes tú vas a ver una cosa, vas a ver otra. Sí, lo que pasa es que yo lo enfoco desde una perspectiva más racionalista. O sea, entiéndase. Yo, por circunstancias, pues he visto a gente morir pues, en los hospitales o en tal o cual, o sea, a mucha gente he visto morir. Y unos mueren tranquilamente y otros se aferran a las sábanas como si le fueran a salvar, o sea, incluso llegarían a sacrificar a su progenie por darse cuenta de que su vida ha sido una mentira y una pantomima y que no han hecho nada. Es una circunstancia muy, o sea, no es agradable, Ya. es muy duro ver cómo una persona se debate en eso. Y sobre todo cuando está sola, o sea, por ejemplo, en una cama de un hospital, cuando nos hacinan a 3 o 4 y empieza la gente a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que hay un juicio final, exactamente, que existe un examen de conciencia, eso que nos dice la Iglesia, por ejemplo, y es que el individuo no se puede engañar a sí mismo a la hora de la verdad. A la hora de la verdad él sabe. Entonces, claro, ese es el juicio que tienen. Y hay gente que me han dicho, dice, tal día, a tal hora me muero. Voy a llamar a mis hijos, a tal cual, me voy a despedir. Y han muerto tranquilos. Y otras personas que no. Experimentan el cielo y el infierno. Lo experimentan. Y se ve. Claro, Se ve. te estás diciendo, bueno, yo pienso, no sé si lo es lo que estás diciendo tú, que el examen de conciencia al juicio nos lo hacemos nosotros, es individual. Claro, Y efectivamente. así como tengas tu conciencia cuando llega el momento de esa muerte, como te sientas, vas a vivir una experiencia o vas a vivir otra, Ujú. ¿no? Claro, por eso también es importante. No estoy diciendo que por la Iglesia Católica pues, tenga el privilegio ni el derecho, pero sí, por ejemplo, la figura de un confesor o la extremaunción. O sea, que es cuando alguien en su necesidad de, por decir, Ya. realmente es eso, de confesarse en ese trance. Pero eso también lo puede hacer uno mismo con el cielo. Claro, pero no todo el mundo a lo mejor está preparado. Entonces, una figura supletoria que ayude en el tránsito, o sea, cuando una persona quiere, oye, pues voy a examen de conciencia y tal, y que de algún modo la tranquilice en el sentido de que, oye, mira, puede que hayas errado con tu vida, pero a lo mejor es lo que tenías que hacer, o sea, no te puedes cargar tampoco de tanta culpa porque las circunstancias, todo, o sea, es todo más, va más allá de un simple cura echando un responso y haciendo gestos con la mano. Es importante, o sea, antes había libros como Las Moriendi o en otras culturas como el bardo del libro tibetano de los muertos o tal, que ayudaban a las personas a bien morir. O los griegos decían que había que tener una buena muerte. Y ahí, pues, la importancia de esto que vengo diciendo. Muy bien, bueno, pues queda claro que tenemos que tener nuestra conciencia en paz, tranquila, para poder morir en paz, por así decirlo. Morir, pasar, ¿no? Trascender. Yo te quería hacer una pregunta, Javi, porque creo que sabes el proyecto que estamos aquí haciendo con Caballero Feliz, que acabamos de empezar, ¿no? Primero quería preguntarte, ¿qué piensas de la unión del pensamiento colectivo, de la fuerza de ir todos en una misma dirección, ¿no? En estos tiempos que nos encontramos tan difíciles, de tanto caos, donde hay tanta maldad, que la tocaremos en otro vídeo para el proyecto del bien y el mal, ¿no? De si se puede conseguir algo o crees que no sé, que es absurdo.
Bueno, vamos a ver, la suma de vectores, claro, incrementa la fuerza, o sea, esto es así. Pero vamos a ver también qué dirección, vamos a ver también qué persona. Vamos a ver primero si las personas son personas. Eso es lo primero, porque yo no creo, y esto me amparo en la filosofía, por ejemplo, en toda la filosofía, que las personas nazcan humanas. O sea, no somos una especie humana, entre comillas, al margen de lo biológico, estoy hablando de lo filosófico, sino que se tienen que construir. De ahí cuestiones como la identidad, que es ese ser no siendo los otros. O sea, y luego también hay que ver lo común. O sea, que es dentro de nuestra diferencia, de nuestro rol que adquirimos, desempeñamos y el sistema con el que funcionamos, qué es lo que tenemos en común. Y cuando eso se vea medianamente claro, porque no se va a ver claro del todo jamás, es la imposibilidad que tenemos como personas, o sea, pues estamos limitados por los sentidos, por el entendimiento, por los prejuicios, por los egos cognitivos, por todo. Habrá que ver si esa dirección que se pretendía deseable no lo es. Esto, claro, tendríamos que entablar un debate sobre el bien y el mal brutal. Es tan sencillo como decirte que lo que nos une a nosotros o nos tiene que unir a nosotros, o el que se una a Caballeros de Lis, tiene que ser una persona, ¿vale?, que no quiera el mal en su mundo, ¿vale? Una persona en la que quiera amar, respetar, que vale que suena muy fantasioso, pero es que realmente creo que es el mundo que nos merecemos, ¿vale? Entonces, una persona que es amorosa, que es buena y que quiere la unión, que no quiere guerras, que no quiere separatismos, que no quiere daño al vecino, ¿me entiendes? Que nos están separando por todos los lados para que la masa se separe y no tenga fuerza junta. Entonces, solo hay un punto de unión, es el amor, es querer un mundo mejor. Fíjate si es sencillo, ¿vale? Que uno lo pueda desear con más intensidad, con menos intensidad, que uno pueda... todos no somos perfectos. Yo puedo vivir en el amor y querer el amor y luchar por el amor, pero joder, hoy puedo cometer un fallo o un error y lo bueno es que lo reconozca y lo pueda pedir perdón, ¿vale? Porque perfecta no soy ni yo ni nadie en estos momentos. Entonces, la línea a seguir es muy sencilla. Es esa fuerza, ¿no? De decir, joder, vamos a ver, vamos a unirnos, ¿no? ¿Qué está mal aquí? ¿Qué queremos conseguir? Pues vamos a intentar vibrar alto, ayudar al vecino, ayudar aquí, ayudar en casa, ayudar en tal, para subir, elevar esa vibración y enfocarnos todos a que queremos una unión colectiva. Bueno, vamos a ver. Para que haya una transformación así colectiva, esto que se plantea, primero debe haber una transformación individual. Sobre todo porque vivimos en una sociedad con valores, y esto no lo digo yo, o sea, esto lo puede comprobar cualquiera, que son psicopáticos, que promulgan, por ejemplo, el hedonismo, o sea, la búsqueda del placer como la eterna vida hacia adelante, para, digamos, creer que no somos finitos. O sea, el ser humano es un ser hecho para la muerte, o sea, realmente es mortal y morirá, y no va a ser eternamente joven y sufrirá un proceso degenerativo, que unos llevaremos mejor y otros llevaremos peor. Y las creencias, los dogmas, las actitudes que adoptemos frente a la realidad marcarán un poco eso. También es más cómodo, por ejemplo, pues eso, ser idiota, idiotés, el que solo va a lo suyo, y no salirse pues del redil, o sea, y no cuestionar cosas que puedan suceder, que no puedan suceder, el no estar informado, el cuidado con la información, que hoy tenemos mucha, estamos sobreinformados, no sabemos discriminar información, porque para discriminar información primero hay que saberla contrastar, o sea, leer mucho, saber el sentido que llevan las cosas y tal. Y básicamente es eso, o sea, no puede haber una transformación grupal, sino primero un cambio en el individuo. O sea, si usted quiere que su vecino le salude, coño, salúdele usted. No diga, no, es que mi vecino no me saluda y entonces yo tampoco a él. Bueno, pues, o sea, alguien tendrá que dar el paso. Que a lo mejor su vecino no la ha saludado porque no la ha visto, porque a lo mejor tiene un problema de visión y no la ha conocido. Esto también pasa, o sea, no hay que tener el prejuicio de mi vecino es muy malo porque no me saluda, ¿no? Es que a lo mejor su vecino tiene un problema. Y usted, como no es empático, como no se preocupa de eso, pues piensa que es un malvado. Y todo el mundo es malvado. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos protegemos, o creamos una coraza,
o sea, es que ni siquiera nos individuamos, o sea, lo que hacemos es atomizarnos, o sea, y de hecho eso viene bien al sistema, o sea, el sistema, pues claro, le interesa que usted sea así de idiota y así de atomizado. ¿Por qué? Porque así es más manejable. Y de hecho, si alguien piensa que esto puede ser antisistémico o tal o cual, o que le va a dar las claves, no, o sea, esto también está contemplado por el sistema, cuidado. Esto es una forma en la que también le pueden manipular. Piensen por ustedes mismos, piensen. Está claro, vamos, que tu resumen es que bien, pero para poder unirte a esto y querer apoyar la idea de cambiar en este mundo, vibrando alto y viviendo en el amor, tiene que empezar desde uno mismo a actuar así. Vale, es más o menos lo que pienso que has querido decir. Claro, sí, y también entra en juego la libertad, pero la libertad no entendida como tengo un montón de derechos o subnormalidades por el estilo. O sea, la libertad tiene que ser entendida desde el punto de vista de la responsabilidad. Ya. La libertad, hay gente que dice pues, que el ser humano no es libre, tal, porque tiene que elegir. Claro, es que en eso se basa la libertad, o sea, en la elección, en elegir, en ser responsable y consecuente. O sea, la libertad solo significa que tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos. En cuanto no quieras afrontarlas, no serás libre. No serás libre. Porque lo que usted quiere, si piensa eso, no es libertad, es omnipotencia. Y eso difícilmente. Bueno, entonces tú piensas que desde Caballeros del I se podría hacer algo, o si fuéramos muchos los que nos juntáramos, ¿no? Y dijéramos, vale, basta ya, vamos a ver, ¿no? Que no somos un rebaño, que no somos ovejas, que tenemos derecho a, bueno, como tú lo has dicho, pero que tenemos derecho a vivir en un mundo mejor, en un mundo de amor y lo que tú has dicho, ¿no? No a pensar mal, no ser dados a pensar mal porque el vecino no me mira, no me saluda, no esto, sino a empezar a cambiar nosotros esa realidad. Se puede conseguir, ¿no? Yo creo que sí, o sea, y que todos los esfuerzos que se sumen en pos de una causa, o sea, ahí tenemos la historia, o sea, desde, yo qué sé, algo tan prosaico como un sindicato hasta la autoconstrucción del individuo más boyante que haya parido madre, o sea, esto es así. Yo pienso que sí, y de hecho, a mí a veces me preguntan, oye, ¿esto te parece una tontería? Digo, no, hombre, yo a lo mejor puedo no compartir todo el ideario o punto de vista, hombre, tampoco porque hable de ello lo tengo que defender, pero sí que es cierto que a mí no es una cosa que me parezca nociva, ni mala, ni nada. O sea, y pienso que sí, que puede tener visos y que la gente, pues bueno, pues cuando se une y tiene una voluntad, pues se impone. Consigue las cosas, pues cuando puede conseguir las cosas, ¿no? La típica frase, en la unión está la fuerza. Sí, sí. Bueno, pues Javi, no sé si quieres añadir algo para Caballeros de Lis. Pues que haya suerte con el proyecto, que también cuando quieras y para lo que quieras, pues por aquí estaré, en mi cueva. Te iba a decir eso, que muchas gracias a ti por estar con nosotros, que probablemente, seguramente echaré mano de ti para algunos temas que nos surjan y cosas, ya que tú eres un experto, ¿no? Y te has empapado todos los temas, has estudiado mucho y encima usas bien el raciocinio con las creencias de las cosas no tangibles también, haces que haya una mezcla que a mí me gusta, ¿no? Para que tenga un peso de ser, que tenga una razón, en ese sentido me encanta, te lo he dicho siempre, es bueno además compartir opiniones con distintos tipos de personas, así que cuento contigo, gracias por estar con nosotros y ya sabes, puedes comentar, puedes aportar, eres uno más del grupo, ¿vale, Javi? Vale, gracias. Gracias a ti, nos vemos.